Mi nombre es Eduardo Castillo. Soy del tercer semestre de la carrera de fisioterapia. Soy de la Universidad del Valle de México, de Campus Mérida. Este es la práctica número 10, que consiste básicamente en conocer las fases de la respiración mediante vamos observando el tórax y el abdomen de una persona. Conocer las fases igual de la ventilación pulmonar, que estas son muy importantes. Identificar cómo se lleva a cabo pues las fases de la respiración o de la ventilación pulmonar mediante solo vamos observando con la vista. Bueno, como inicio, pues, tenemos que explicar qué es la respiración. Bueno, pues la respiración es una fase biológica o una función biológica que necesitamos todos los seres vivos, ya que es indispensable para que nosotros podamos vivir. Esto se lleva a cabo mediante, pues, los seres humanos tienen una absorción de oxígeno que es mediante el aire que está disuelto en todo el mundo, y esto cuando los humanos absorbemos el aire con las fosas nasales, tenemos la reacción obligatoria de expulsarlo como dióxido de carbono para mantener sus funciones vitales. Bueno, pues la ventilación pulmonar es una de las etapas o es la primera etapa del proceso de la respiración y consiste en el flujo de aire hacia adentro y hacia afuera. O sea, mediante los pulmones va trabajando. Es decir, tiene dos fases, que es la inspiración y la expiración. Podemos decir que la inspiración es como una contracción del diafragma y de los músculos, que está inspirado a dar lugar un crecimiento a la capacidad de la cavidad torácica por una diferencia de presión, con lo que hace que el aire entre en las vías respiratorias. Por eso, cuando eso se lleva a cabo mediante nosotros hacemos una inhalación, por así decirlo. Voy a darles un ejemplo, espero puedan escucharlo. Esa es la inspiración. Podemos decir que la inspiración igual tiene algunas fases, que es cuando el diafragma se contrae y entra el aire. El aire, podemos decir que normalmente entra por la boca, o sea, y sale por las fosas, o normalmente entra por las fosas nasales. Ya depende de la persona que haga este proceso, ya que algunas personas lo llevan a cabo mediante las fosas nasales, o cuando están muy cansados o están muy asustados, hacen que llevan la respiración mediante la boca. El aire va por las vías respiratorias hacia los alvéolos, o sea que en estos el oxígeno del aire inspirado pasa por los alvéolos a la sangre, que donde el dióxido de carbono pasa a la sangre al alvéolo. También tenemos que decir que la inspiración igual se lleva a cabo o está constituido por una musculatura respiratoria, en donde podemos decir que la inspiración tiene como principal músculo el diafragma, como ya había dicho, que es indispensable para esto, cuya contracción es muy responsable, ya que da como el 75 u 80% del movimiento inspiratorio. El diafragma suele contraerse y da lugar a una presión o un descenso en el suelo de la caja torácica, aumentando, pues, ¿cómo lo llegaría a explicar? Creo que es el eje de longitud de la misma y pues su volumen. También de esto tenemos unos músculos principales de la expiración, donde podemos decir que es la pared abdominal y los intercostales internos, ya que cuando mediante vamos haciendo la inspiración
podemos notar que el abdomen se infla. Dado esto, también tenemos la expiración, que es más o menos la explicación de cómo va saliendo el aire mediante nosotros lo vamos respirando. Este también tiene pues unas fases, que es cuando el diafragma se relaja y el aire es expulsado al exterior a través de las vías respiratorias, como ya había explicado. Normalmente la gente, como ya había explicado, cuando respira por la boca, lo saca por las fosas nasales, mediante hacen... O al revés, hacen... O hacen... Cabe recalcar que algunas veces eso es muy malo, ya que puede lastimar los pulmones o puede hacer que nuestra respiración vaya cambiando de manera constante, ya que no es una forma correcta de realizar la respiración. También en la expiración hay unos músculos, también tiene una musculatura, pero la expiración podemos decir que en condiciones de reposo es un proceso pasivo. La inspiración es un proceso activo, donde esto se lleva a cabo solamente por la relajación de la musculatura respiratoria y pues la relajación de la inspiración. Podemos decir que es recuperada elásticamente de los pulmones y previamente diciendo en la inspiración. En la expiración también tenemos que es pues muy indispensable, ya que nosotros no podemos dejar el aire adentro de los pulmones, ya que esto puede afectarnos mucho. Tenemos un ejemplo de cómo pues la persona se puede ver respirando mediante la fosa nasal y vemos cómo los pulmones se van inflando o expandiendo, pero no se ve en la imagen, pero igual el abdomen se puede llegar a inflar o expandir mediante nosotros respiremos por las fosas nasales. Y como ya había explicado, después de eso se tiene que expulsar de manera obligatoria. De todo esto también tenemos unas dos fases, que son la respiración externa, que en la respiración externa es el proceso mediante se intercambian los gases entre los pulmones y el torrente sanguíneo, pero dentro de los pulmones el oxígeno se intercambia por el dióxido de carbono. El oxígeno del aire inhalado difunde los alvéolos a los capilares pulmonares que lo rodean. También de esto tenemos una externa, que es esta, y una interna, donde la respiración interna se va llevando a cabo cuando el torrente sanguíneo y los tejidos del cuerpo dan un seguimiento que lleva el oxígeno a las células y elimina el dióxido de carbono de desechos a través de esta respiración. Esto es difundido por las paredes de los capilares hacia los tejidos del cuerpo. Podemos decir que igual la ventilación pulmonar tiene unas frases un poco complicadas, ya que es unas fases que se llaman ciclo ventilatorio, si mal no me acuerdo, donde el ciclo ventilatorio incluye una fase de insuflación, que es como pues una fase activa, por así decirlo, en donde el ventilador, la ventilación de los pulmones genera una presión sobre el volumen del gas y lo moviliza. Pero igual tenemos una meseta de esta y una fase de deflamación, que eso es todo lo contrario, que nosotros no podemos respirar bien. Aparte de esto tenemos algo llamado la respiración forzada, que esto es
o es llevado a cabo mediante las personas que realizan mucho ejercicio de manera pues descomunal, o mediante se llevan un susto muy enorme, ya que como podemos ver en la imagen de la ardillita, no encontré una imagen correcta para mostrar de un ser humano, pero yo puedo ser un ejemplo, que es cuando llevamos la respiración de manera muy forzada, vaya la redundancia, y pues podemos hacer que si en la respiración incluye 60 respiraciones no, 30 respiraciones por minuto, en la respiración forzada podemos aumentarla, que por ejemplo si son 30 por minuto, podemos aumentarla de un 30 a un 50 por minuto. Les voy a dar un ejemplo de cómo normalmente realizamos la respiración forzada, que es de manera rápida y se lleva mediante inhalamos por la boca y exhalamos por la misma boca, y se lleva así. Podemos observar que mediante la ardillita lo hace, se inflan mucho sus pulmones, su cavidad torácica y su abdomen. Pues reflexionando en este trabajo, podemos decir que pude aprender sobre la ventilación pulmonar y cómo se lleva a cabo y cuáles son sus fases, cómo la respiración se lleva a cabo mediante la ventilación pulmonar. También pude aprender de cómo están interactuados algunos músculos en las fases de la respiración, como es la inspiración y la expiración. Igual que existen muchas que tiene un cierto control de unas ciertas reglas que se lleva a cabo mediante la respiración. O sea, no podemos decir que solo respiras y tienes que aguantar la respiración por toda la vida, ¿no? No. Tenemos que de manera pues obligatoria inhalar y exhalar, o sea, absorber y expulsar. Y estas son las biografías del trabajo. Muchas gracias por su atención, espero que haya sido de su agrado, que tenga un bonito día, bonita tarde, depende de cuando esté viendo este video. Buenas noches.